a su hermano que está a su lado. Recuerde que en tiempos de pandemia no podía saludarlo, ahora sí, libremente, un saludo, un abrazo. Dándole bendiciones por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Ya cuando hubiere saludado a su hermano, ¿por qué no me acompaña al libro de los Salmos? En su capítulo número 119. Versículo 10. Vamos a leer el 10 y vamos a orar. Vamos a hacer la oración poderosa, ¿verdad? Para que el Espíritu de Dios nos muestre cuál sea su voluntad para nuestras vidas. ¿Amén? Dice: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes divagar de tus mandamientos. Aleluya. Padre bendito, estamos delante de tu presencia, Padre. Te rogamos, oh Rey poderoso, que tu Espíritu Santo sea, Señor Dios, ahorita, Señor Dios, haciendo, Señor, tu voluntad, Padre, que tu palabra sea hablada, Señor Dios, a tu pueblo, Señor Rey, que tú te glorifiques en ella, Señor, que hables al corazón que tú quieres hablar, Señor. Que tú seas quien da la palabra, Señor Dios, que tu siervo solamente sea un portavoz de tu palabra, que tú seas ensalzado sobre todas las cosas, Padre. Te damos gracias, Señor Dios, en todo el tiempo. Bendice a tu pueblo que ha llegado a este lugar con ánimo pronto, dispuesto, Señor Dios, a recibir tu palabra, a levantar himnos, cánticos delante de ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. A ti la gloria y la honra, Señor, y para siempre, Padre, en el nombre de Jesús, Señor Dios. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos, mis hermanas, si están puestos de pie. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? En su capítulo, en su versículo número 10, dice: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes divagar de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, dice, para no pecar contra ti. Y es bueno, mis hermanos, no meditar en el pecado, pero sí estar atentos a la manera en que nosotros vivimos, ¿verdad? Cuidado, ¿verdad? Porque para que el pecado no entre a nuestras vidas. El Espíritu de Dios hablaba el domingo fuertemente acerca del pecado, específicamente hablando al varón. Y no está de más decir que el varón es el sacerdote del hogar. La mayoría de las veces, si el sacerdote está viniendo a la iglesia y el enemigo tumba al sacerdote, se lleva todo un hogar completo. Así que me llama la atención y digo, estemos atentos a esas cosas. ¿Por qué? Porque ¿qué cosa es el pecado, verdad? No que le estemos alabando ni dándole honra, sino que es necesario que reconozcamos realmente qué es el pecado. Porque el domingo hablaba de cierto pecado, pero no solamente ese es un pecado, sino hay diferentes tipos de los cuales debemos estar atentos. Pecado en sí, pecado, la definición del pecado dice, es pensamiento, palabra o acción que en una determinada religión se considera que va en contra de la voluntad de Dios y añade o los preceptos de esas religiones. Y a lo que veo dice, se considera que dice palabra o acción o pensamiento que es en una determinada
determinada religión que se considera que va en contra de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué cosa es pecado? Todo lo que va en contra de los mandamientos de Dios. Dios es que escribió la manera de que cómo se debe conducir un hijo de Dios. Entonces todo lo que vaya en contra de la voluntad de Dios, en contra de lo que está escrito, es pecado, ¿verdad? Tenemos que estar atentos, porque nosotros sabemos qué cosa es robar, ¿verdad? Sabemos que robar es un pecado que se castiga, ¿verdad? Bajo las leyes, ¿verdad? Pero a mí me llamaba la atención de que el pecado de robar lo une, en el libro de Gálatas, lo une a los chismosos o a las chismosas. Dice, ni los chismosos, dice, ni los que roban, ni los que se echan con mujer, y luego dice, y ni los chismosos heredarán el reino de los cielos. En realidad, todo precepto que va en contra de la voluntad de Dios, en contra de lo que está escrito, es considerado como pecado. Aún dice la palabra del Señor que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es considerado por pecado, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros estemos atentos a que nuestra vida esté guiada bajo la voluntad del Señor y lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Por eso es que el salmista hablaba en este salmo diciendo, con todo mi corazón te he buscado, ¿verdad? Lo primero que yo debo de hacer como hijo de Dios para mantenerme alejado del pecado es buscar a Dios todos los días. Buscarlo en la mañana, buscarlo al mediodía, buscarlo en la tarde, buscarlo en la noche, buscarlo al despertar, buscarlo a la hora de dormir. En todo tiempo dice que debemos de buscar a Dios. Pero no solamente buscarlo de labios para afuera. Porque yo me puedo levantar y decirle, oh Señor, yo te busco, y correr a la cocina o correr a bañarme o correr, porque ya el afán me está ganando. Dice, con todo mi corazón yo te he buscado. Muchas de las veces se une el corazón y la mente. Se habla de los dos con una apariencia pegada, ¿verdad? Una apariencia seguida. Porque a veces uno dice, el Señor habló a mi corazón. ¿Y dónde estuvo esa palabra? Si yo digo, Dios habló a mi corazón, ¿dónde llegó esa palabra? Llegó a mi mente. Porque ¿cómo sé que llegó al corazón? Cuando yo la hablo, ya llegó a mi mente, está en mi mente. Entonces yo digo, el Señor habló a mi corazón. Entonces cuando hablamos del precepto del corazón, estamos hablando de un entendimiento que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón. Por eso dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Espérame tantito, me adelanté. Dice, no me dejes divagar en tus mandamientos. Lo que dice divagar, hablar, escribir o pensar desordenadamente. En otras palabras, está diciendo el salmista, no me dejes que mis pensamientos piensen en otra cosa. No me dejes pensar, gracias, mamá. No me dejes pensar en la palabra como que si no me interesara. Yo leo la palabra y dice, no debo de pecar, no robarás. Y la leo muy ligera, no le pongo atención.
Eso es cuando yo estoy divagando a lo que es en los mandamientos de Dios. Leo la palabra y dice, no robarás, pero paso por una oficina, firmo un papel y me llevo el lapicero. No debo robar, pero voy ahí y de repente me encuentro $20 en la oficina que tal vez estaban por ahí mal puestos, los agarro y me los echo a la bolsa. Esa es una manera de pensar vanamente o ya divagada, o sea, sin orden, un pensamiento desordenado a lo que me dice la palabra del Señor. Por eso es que debo de estar atento, porque aquí cuando habla dice el pensamiento, cuando dice ¿qué es pecado? Pensamiento, palabra o acción. Porque yo puedo estar en peligro de pecado, bueno, puedo estar en pecado antes de haber hecho la acción. Y la palabra más segura, ¿verdad? Que cuando el Señor Jesucristo les dice, cuando un hombre adultera con una mujer, solamente ya es consumado el pecado que ya tenía en la mente. Porque dice el Señor, además yo digo que si tú pensaste, miraste una mujer para codiciarla, ¿dónde? ¿En el pensamiento o en el corazón? Cuando ya está deseando de corazón, cuando ya está deseando, maquinando la mente, ya es pecado. Eso ya viene a hacer a tener eso. No me dejes divagar, dice, no me dejes divagar de tus mandamientos. En otras palabras, lo que yo tengo que entender es que cuando yo leo la palabra del Señor, tengo que tener una reverencia espiritual para con esa lectura de la palabra. Nosotros tenemos parte que aprender, mis hermanos, de los judíos. Nosotros, ¿dónde tenemos nuestra Biblia? La tenemos escondida bajo de un alud, ¿verdad? O la tenemos en un cajoncito en la cocina. Dice, aquí en el cajoncito de la cocina, aquí no se me olvida. A veces hasta en el baño anda el sagrado libro del Señor, anda en el baño. Pero déjenme decirle que las personas que los judíos, cómo aman el libro de la ley, lo que ellos cargan. Ellos no lo cargan abajo de la cama, tirado en el piso, en un sillón. Me llamó mucho la atención. Una vez mi niña tenía su Biblia en un buró que tiene cerquita de su cama, la tenía ahí. Y yo le iba a poner algo, no sé qué le iba a poner encima. Y me dice, no. Le digo, ¿por qué? Dice, no, dice, ¿qué te pasa? Esa es la Biblia, la palabra del Señor. Y yo me quedé como, wow, es que por eso dice, no me dejes divagar en tus mandamientos. No me dejes leer la palabra nada más por leerla. Déjame que yo lea la palabra con entendimiento, no desordenadamente. Quiero cuando lea la palabra que yo pueda entender lo que estoy leyendo, que no la lea nada más así por así. La medicina para no pecar, en el versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En otras palabras, nosotros tenemos que llenarnos de la palabra del Señor para nosotros poder caminar por la vida ahora sí que se puede decir sin meter la pata, sin andar hablando palabras vanas. Porque si yo lleno mi mente de la palabra del Señor, cuando yo hable con las personas que se portan mal o que me ofenden en mi trabajo, en la escuela, donde quiera que yo ande, ¿qué es lo que yo voy a responder? Ojo por ojo, diente por diente, amén.
¿O cómo yo voy a responder? Cuando en mi corazón he guardado los dichos del Señor, cuando alguien me ofende, yo voy a actuar de una manera diferente. Yo no sé qué voy a hacer. Dice uno, me dan en una mejilla, yo pongo la otra. ¿Y llegaría hasta ese límite? ¿O no? O tal vez simple y sencillamente es de palabras. Se le ofende a uno de palabra. ¿Y qué es lo que hago yo como hijo de Dios cuando soy ofendido? En palabra. ¿Qué es lo que pasa por mi mente? No me digan. ¿Qué es lo que pasa por su mente cuando alguien le ofende? Sea de voz o sea de hecho. ¿Qué es lo que pasa por nuestra mente? Ay, hermano, me dieron ganas de darle uno solo. No más que el Espíritu me habló y no lo hice. ¿Será? ¿Será? Porque la palabra del Señor me dice que ya cuando el pensamiento llegó a mi corazón, ya hay algo mal. Y si yo lleno mi palabra de los dichos de Dios, no va a llegar ni siquiera a mi pensamiento. Si yo lleno mi corazón de los dichos de Dios, si mi pensamiento está todo el tiempo fluyendo en lo que es la palabra del Señor, yo no voy a tener tiempo ni para dentro de mi mente querer darle un golpe a la persona que me está ofendiendo. ¿Por qué? Porque ya se saturó, está lleno mi corazón guardando los dichos de Jehová para que yo no haga daño a la otra persona. Dicho sea de paso, que cuando me airo, ¿a quién le hace daño? A mí mismo. Yo me hago daño. Entonces, si yo no me tengo, ahora que sí he dicho, cariño a mí mismo, ¿qué me hace saber que yo voy a tener cariño hacia las demás personas? Si yo me afecto con las contiendas, los problemas, ¿qué me hace pensar que yo voy a tratar de librar a las demás personas de eso? Es necesario que yo llene mi corazón de los dichos de Dios para yo poder funcionar como el Señor quiere que funcione. Amén. Versículo 12 dice: bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Medicina para nuestro corazón. Enséñame, Jehová, tus estatutos. Mira, quisiera compartir esto. En el Antiguo Testamento hay leyes, ¿verdad? Hay leyes acerca, están los 10 mandamientos, están la ley de Moisés, ¿verdad? Y en la ley de Moisés dice, si tu hermano, si le robas un becerro a tu hermano, cuando se lo regreses, no se lo regreses solo, dale otro por verle ofendido. Reponle el becerro y dale otro becerro por haberlo ofendido. ¿Se imagina usted si en este lugar donde está usted, esta es su casa, amén? Porque quiero hablarle solamente a los que son de esta casa. A ver, levante su mano si es de esta casa. Amén. ¿Qué le diría si dijeran: el que ofenda o peque contra su hermano, no solamente tendrá que venir y pedirle perdón, sino si fuera el pecado pequeño o la ofensa pequeña, tendrá que traer no solamente perdón de palabras, sino $200 agregados al pedir perdón de palabras. Y si el pecado fuera un poco más grande,
vendrá y tiene que pedir perdón y darle $500 al hermano con el cual ha pecado en contra. Y si fuera el pecado mayor, no solamente le tiene que venir a pedir perdón, sino que tiene que traer $1,000 para darle al hermano con el que pecó en contra. ¿Se imaginan cómo estaría esta iglesia? ¿Se imaginan cómo estaríamos de santificados? Casi ya traeríamos una aureola, mi hermano. Amén. Porque muchas de las veces puede ser que nos escondamos de ofender. Ya al rato vengo y le pido perdón y nada. Y si me perdona bien, y si no, de todos modos, la Biblia dice que yo nomás vaya y le pido perdón, y si me perdona bien, y si no, también. Fíjense, qué diferente sería si cuando yo tuviera que pedir perdón a mi hermano, no llegara con manos vacías. ¿Sabe qué, mi hermano? Le ofendí. Le voy a dar siquiera para una cita con el psicólogo $200. Aquí están. Vaya. ¿Sí? Sería muy diferente. Enséñame tus estatutos. Enséñame tus mandamientos. Pero ahora entiendo, estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la misericordia, ¿verdad? Si estuviéramos en el tiempo de la ley, ya me hubieran apedreado unas 20 veces o más. Y a usted también, no me diga, bueno, hermano, yo ya lo hubiera apedreado. No, usted también, ya usted también estuviera por otro lado. Pero ahora estamos en el tiempo de la gracia. Por eso es que el Señor habla y dice, esos mandamientos ya no están a la luz, ya no te van a apedrear, ya no se te va a castigar de esa manera. Pero ahora escríbelos en tu corazón, o tenlos, mételos, guarda mis dichos en tu corazón. Y luego dice el salmista, bendito Jehová, enséñame tus estatutos. Los estatutos que son de Dios. ¿Qué tanto cree de la palabra? ¿Cree en el Antiguo Testamento que es para el tiempo de hoy? ¿Cree que la palabra es para el tiempo de hoy? ¿Toda? Sí. ¿Izquierda y derecha? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, ¿por qué cuando peca contra su hermano y se va a pedir perdón, no lleva una ofrenda de sus manos? Dice, bendito, enséñame tus estatutos. ¿Qué está diciendo el salmista ahí? Porque hay personas que se suben al púlpito y piden dinero para que usted sea sano. $1,000 de ofrenda a mis hermanos y el siervo va a orar por usted. El evangelista fulano de tal va a orar por usted y usted quedará sano. Nada más traiga $1,000 y después, o haga un recibo ahí de que usted va a dar sus $1,000, tráigalos aquí y va a quedar sano. Venga, y el evangelista, el siervo, va a orar por usted. Dice, por eso el salmista decía, tú, oh Jehová, tú, enséñame tus estatutos. ¿Sabe cuántas leyes fueron abolidas en el transcurso del Antiguo Testamento al Testamento renovado o al Nuevo Testamento? ¿Sabe cuántas leyes fueron abolidas? Con el sacrificio perfecto, ¿cuántas leyes fueron abolidas del Antiguo Testamento? ¿La ley de quién era?
¿Era de Dios o de Moisés? Era de Dios. ¿La ley de quién era? ¿De Dios o de Moisés? ¿De quién eran los 10 mandamientos? En otras palabras, lo que quiero transmitir es de que cuando el Señor empiece a hablar a su corazón, cuando empiece a atesorar los estatutos en su corazón, cuando el Señor Jehová o el Dios Todopoderoso le empiece a enseñar a usted, usted se va a dar cuenta y va a conocer realmente los estatutos de Dios. Por eso el salmista decía, tú enséñame los estatutos. Tú dime lo que tengo que hacer. Entonces, yo tengo que estar atento a lo que Dios quiere para mi vida. A lo que yo tengo que entender las palabras que Dios está hablando a mi corazón. En el versículo 13 dice, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Hablar de las misericordias de Dios. Hablar, dice, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. He contado lo que tú me dices. No lo que otros dicen. No lo que el sistema dice. Porque estamos impuestos a la ley, ¿no? Claro, si venimos de México, no. De México para el sur, no estamos impuestos a la ley. Porque ya la ley, con 50 pesos, le dice el policía, no te preocupes, pásale. No hay problema. Pero se puede decir, aún aquí estamos impuestos, ¿verdad?, a un sistema. Pero el sistema no va más allá de lo que es la palabra del Señor. Porque sí, se puede decir que hubo un tiempo donde el sistema trabajaba muy bien para nosotros, para los hijos de Dios. Pero ahora creo que van a empezar a haber restricciones para el sistema del ser humano y el sistema de Dios. Como el hablar con libertad acerca del homosexualismo. Para hablar con libertad y decir realmente lo que la palabra de Dios dice con respecto a al homosexualismo. Hablar con amplitud acerca de lo que Dios demanda y el Espíritu demanda del pueblo de Dios, que sea varón y hembra. Dios de repente, ahora el sistema natural ya no lo va a entender, ya no va a querer aceptar lo que nosotros decimos. Porque ahora dice, ay de aquellos que se opongan, ay de aquellos que quieren, es más, hay de aquellos que quieren decirle a las personas que eso que están haciendo está mal. Entonces, ¿qué hacemos? El salmista decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, Jehová, enséñame tus estatutos. ¿Qué estatutos quiere entender? ¿Qué leyes queremos conocer nosotros? ¿Cómo queremos caminar? ¿Y hasta dónde estamos dispuestos a caminar a la voluntad de Dios? Porque ahora se puede decir, hasta este tiempo tenemos libertad. Pero miremos lo que son los estatutos de Dios y comprendámoslo bien. Porque Dios de repente, ¿qué va a hacer, mi hermano? Que no va a hacer, ¿verdad? Y esperemos en Dios que no, lloremos que no. Que una persona venga y esté enfrente de ustedes y les diga que ya no hay problema con la diferencia de género o decisión de género. ¿Qué va a hacer? Una persona que esté enfrente, el pastor de allá de Marte, que venga y le diga, no, es que ya no hay problema con eso, el Señor nos quiere a todos, y si estás torcido, si estás derecho, no hay problema porque Dios ama a todo el mundo. ¿Qué va a hacer?
¿qué vamos a hacer? Pero no es que qué va a hacer el hermano, qué va a hacer el otro, qué voy a hacer yo. Por eso es que el salmista dice, enséñame tus estatutos, porque yo voy a dar cuentas por mí mismo. Y usted, varón, ¿se acuerda? Usted, varón, va a dar cuenta por usted y por su familia. Amén. Usted, su esposa, sus hijos. ¿Sí? Correcto. Enséñame, Señor. Hay que mantener esos estatutos pegados a nuestra mente, las palabras de nuestro Dios pegadas a nuestras vidas para entender qué es lo que Dios nos dice. Como les digo, no lo que dice el mundo, no lo que dicen las leyes terrenales. A veces, y mis hermanos, y el pastor me ha dicho, no me crean a mí, crean lo que dice la palabra. Amén, aleluya, así es. Usted confirme lo que se habla aquí con la palabra. Usted lea, usted escudriñe. No nos durmamos en decir, oh no, pues que el predicador que estaba ahí arriba lo dijo y como él lo dijo yo lo creo. No, nosotros, nuestra tarea es decir, Señor, enséñame tus estatutos. Mire lo que dice el versículo 14. Tiene una clave muy especial. Dice, heme gozado en el camino de tus testimonios, como sobre toda riqueza. ¿Usted pelea ¿Usted pelea con la obediencia al Señor? Sí. ¿Sí? Porque el salmista dice, heme gozado en el camino de tus testimonios. En otras palabras, él se gozaba. Para él no era una carga. Para él no. Le iba a preguntar, pero no sé si preguntarle, ¿qué cosa ha hecho usted que le causó tanto gozo, tanta felicidad? No me conteste. No. ¿Qué cosa ha hecho que le ha causado tanta felicidad? Recuerda ese momento. Le doy el segundo. Ya. ¿Qué ha hecho que le ha causado tanta felicidad que ahorita, si se acuerda, todavía le dan ganas de sonreírse? Ahora ponga ese momento y póngalo en las leyes de Dios. ¿Se compara? ¿Se compara ese tiempo especial que tuvo lleno de sonrisa a cuando usted piensa en los estatutos de Dios? Así mismo se sonríe. Así mismo goza ese momento. Porque aquí el salmista decía, heme gozado en el camino de tus testimonios. Y fíjese lo que dice, como sobre toda riqueza. Un ejemplo, cuando le llegaron el montón de dinero que le dan de los taxes, ¿no le llegó? Ok, Maya. Cuando le llegó ese cheque bien grande que no esperaba, en algún tiempo le tuvo que llegar. Dice, me he gozado como me he gozado sobre toda riqueza. ¿Verdad o no, mis hermanos? Cuando llega a nosotros cierta estabilidad económica, yo me gozo. Y usted, yo pienso que también se goza. Porque hay una estabilidad económica. Y me trae gozo. Pero ese gozo tiene que ser parecido a cuando yo encuentro o estudio los estatutos de Dios.
cuando yo leo las leyes del Señor, cuando yo leo lo que Dios quiere que yo haga, así como me gozo en mi estabilidad de riqueza, así yo me tengo que gozar en los estatutos del Señor. De algún momento, en algún tiempo, a usted le ha llegado un cheque que llegó con bendición, con más bendición de la que esperaba. Y se gozó de una manera diferente a la que se goza cuando solamente tiene para la renta. Cuando dice, oh, este cheque va a pasar de aquí a la renta. Cuando dice, este cheque va a pasar de aquí a los biles. Pero en algún tiempo de su vida, especialmente si ya es mayor de 18 años, ya experimentó ese cheque que llegó y dijo, oh, wow, este cheque no tengo que pagarlo en ningún lugar. Y se goza y dice, no tengo que pagarlo, pero me voy a ir a la moda a comprar un montón de cosas y a gastármelo otra vez. Entonces, de esa manera dice que el salmista se gozaba. De esa manera él decía, yo me gozo, conozco riquezas. David conocía de las riquezas, Salomón conocía de las riquezas. Ellos eran personas que tenían dinero, pero aquí el salmista dice, de la manera que yo me he gozado en todas mis riquezas, en todo lo que he tenido, reino, palacio, todo lo que yo he tenido aquí en el reino, me he gozado en gran manera, pero también cuando oigo los estatutos de Jehová, yo me gozo de tal manera que el gozo que siento con la riqueza se parece y casi es igualito al gozo que tengo en los estatutos de Dios. Amén. ¿Usted se goza, mis hermanos? Amén. ¿Usted se goza en los estatutos de Dios? Cuando dice, tengo que obedecer. Cuando dice, ama a tu prójimo, ama a los que te ultrajan, ama aún a los que te dicen malas cosas, a los que te maldicen, ámalos. ¿Te gozas? Santo. ¿O no? Pero aquí dice que de esa manera se comportaba el salmista, ¿verdad? Heme gozado. Es la clave para yo poder caminar haciendo los estatutos de Jehová. Vayamos al Salmo capítulo 32, versículo 3. Y si alguien me lo lee por ahí. Porque el anhelo y mi deseo de trabajar los estatutos de Dios en mi corazón es no pecar. La razón por la que yo guardo la palabra del Señor en mi mente, en todo mi ser, es porque yo quiero mirarme una persona sin pecado. Porque cuando nosotros entramos en ese ambiente que no queremos entrar, porque ninguno de nosotros desea estar en pecado. La regamos a veces, sí, pero ninguno de nosotros desea estar en ese ambiente. Al final de todo yo tengo que ir y pedir perdón a quien ofendí, y eso es vergonzoso. Es vergonzoso. A veces tarda uno tiempo sin ir y decirle, ¿sabes qué, mi hermano? Discúlpame, la regué. Tarda uno mucho. Y el salmista no era la excepción de ello, porque mire aquí lo que dice David. Dice, ¿lo tienen? Salmo capítulo 32, versículo 3. Dice, mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras callé. Vuelvo otra vez a la profecía del domingo. Mientras callé. Dice, envejeciéronse mis huesos.
se carcomieron mis huesos. En otras palabras, no es cosa fácil estar en ese ambiente de pecado. Porque cuando me encuentro en ese ambiente de pecado, es vergonzoso sacarlo. Es vergonzoso ir a pedir perdón a la persona que ofendí. Y entonces mientras yo calle eso, mientras no vaya y pida perdón, mis huesos se van a secar. Y no me gusta, ni me ha gustado, pero voy a hacerlo porque voy a decirlo porque es una comparación casi que al punto. Porque el pecado que está callado, así como David lo decía, que sus huesos se consumían, su interior se deterioraba. Es como un cáncer. El cáncer no le avisa por fuera. El cáncer no le avisa, oh, aquí estoy, rápidamente le dice. Cuando ya empieza el dolor externo, es porque ya el cáncer se esparció totalmente y ya echó a perder todo lo que estaba adentro. Y ya al final se muestra afuera. Y así es el pecado. Un ratito. No, pues es que me da vergüenza, no voy a ir. Allá anda. Y de repente danzaba aquí enfrente. Ahora ya no más danza en medio. Pero avanzó. Y hace un mes que está callando ese pecado. Y de repente ya anda danzando hasta allá atrás. Y de repente ya paró de danzar. Y de repente ya ni viene a la iglesia. Porque el pecado está haciendo su función. Está trabajando. Consumiendo los huesos por dentro. Entonces, mi anhelo y mi deseo es no llegar a ese ambiente. Hasta que llegó el sacerdote que le dijo a David, ¿qué es lo que está pasando? Mira, es que acompáñenme al libro de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos 5 al 7. Acompáñenme cuando lo tenga ahí, le doy un fuerte amén. Y por favorcito me lo lee. Del 5 al 7. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 5 al 7. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que tal hizo es digno de muerte. 6. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Aquí está hablando de David comete un pecado, y probablemente este es a lo que se está refiriendo en el Salmo aquel. Porque Natán viene y le da una parábola y hace mirar a David como pecador. Le dice, ¿sabes qué? Bueno, antes de que él hiciera, no sé si David todavía estaba tratando de cubrir su pecado, o menos no estaba entendiendo la parábola que le traía el profeta. Porque el profeta le empieza a decir de que tenía una vaca y
y había un rey que tenía, una persona que tenía muchas vacas, se comía la vaca del vecino y todo eso. Y yo pienso que David de una manera entendía a lo que venía. Pero ¿qué fue lo que hizo David? El Espíritu de Dios habla en nuestras vidas. Y de repente viene David y le dice, es que ese varón tenía solamente una vaca y su vecino tenía un montón, y el vecino tuvo visita, le robó la única vaca que tenía. Y de repente le dice David, el que tal hizo, que muera. No sé, como le digo, no sé si estaba tratando de esconder su pecado. Porque hay veces que te llegan y te caen en tu pecado, te cachan en tu pecado, en el pecado de allá de los de Marte. Los cachan en el pecado. Pero de una manera tratan de seguir escondiendo. Y usan una mentira para cubrir la otra mentira. Y mienten. Entonces David dice, todavía levantándose el cuello, me imagino, el que tal hizo que muera. Pero ¿qué tal? Le dice, entonces, en el versículo dice, entonces dijo David a Natán, pequé. Natán dice, ok, yo te di lo que te tenía que dar. El pecador eres tú. Y agarra y lo manda a regresar. Y entonces también le dice, en el versículo 13 le dice a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Porque él había dado la sentencia del que tal ha hecho que muera. Y como era el rey, se le iba a obedecer. Él solito se había sentenciado, él solito se había puesto la soga al cuello. Pero Dios de repente le dice, se arrepiente, le pide perdón a Dios, y viene Natán y dice, también Dios ha escuchado y te ha perdonado. Pero mientras estaba en pecado, no era tan fácil para él. Tanto así que ciega a las personas. El ejemplo del rey. ¿Qué es lo que hace el rey cuando le dan esta historia? Una de dos. ¿Eres digno de muerte? ¿O me humillo delante de Dios para que Él tenga misericordia de mí? Cuando viene ese confrontamiento, ¿qué es lo que hago? Cuando viene el confrontamiento de Dios a mi vida, ¿qué es lo que hago? ¿Sigo en ese pecado? ¿Sigo consumiéndome? O mejor digo, Señor, aquí estoy, perdóname, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, como dijo el hijo pródigo. Perdóname, Señor, porque he fallado. ¿Qué hago? ¿Cuál es mi decisión? Que a la manera que fue con David. David dijo, ¿qué tal fue que muera? Pero Dios de repente se da cuenta y dice, soy yo, caray, entonces no. Mejor oro al Señor para que tenga misericordia de mí. ¿Qué hago? ¿Cuál es mi reacción? Como el faraón, se le endureció el corazón. Y tantas cosas que le pasaron a Faraón que todavía endurecía su corazón, y endurecía su corazón, y endurecía su corazón. Pero David dice que cuando él estaba en el pecado y no quería confesarlo, todos sus huesos se desvanecían, se desintegraban. Por eso es importante, mis hermanos, no caer en esa situación. El justo 7 veces cae y 7 veces se levanta. Pero ¿quién nos dice y nos asegura que en una de esas caídas vamos a poder levantarnos? Porque Cristo está a la diestra del Padre y Él intercede por nosotros. Y cuando caemos, Él intercede.
Y el Señor nos perdona. Pero hay personas que cuando están en pecado, ni ellos mismos se pueden perdonar y por lo tanto se quedan abajo aplastados por causa del pecado. Es necesario que nosotros tratamos de mantenernos lo más que se pueda con los estatutos de Dios en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, para que nosotros podamos guardarnos de caer en esas situaciones. Si alguien está en Marte, que me esté oyendo, si se encuentra en algún pecado, vaya delante del Padre, pídale perdón. Y el Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Dime qué es lo que tengo que hacer para redimir mi pecado. Ciertamente los tiempos de los holocaustos y los becerros, los palomillos ya se acabó. No va a traer un becerro aquí para que lo degollen y tiren la sangre y la receta. No, pero sí, tal vez el Señor le dice, ve y confiesa tu pecado. Ya sabes quién es el pastor en la iglesia. Ve y confiesa tu pecado. Y oren por ti los ancianos, y la oración del justo perdonará el pecado. Y no está hablando de la persona que está orando por la persona. Está hablando de la justicia que hay dentro de nuestras vidas cuando nosotros confesamos. Entonces somos hallados justos delante de Dios. Y la oración del justo, la oración de la persona que fue y confesó y dijo, ¿sabe qué, hermano? Pastor, yo la regué en esto y en esto, estoy bien dolido y perdónenme, pido perdón a Dios, pido perdón a todos, pido perdón al que me ofendió, pero estoy aquí. Y esa oración es la que escucha el Señor. Dice la oración del justo. No se refiere exactamente a la persona que está orando por usted, sino la justicia que usted está haciendo dentro de sí mismo. O la persona que está en pecado, los de allá del Marte, como dije, no los de aquí no hay. Amén. ¿Ok? Juan capítulo 16, versículos 7 y 8. Si alguien me lo puede leer, por favor. En el libro de Juan, en su capítulo 16. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, vencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado. Y en esta etapa estamos. En esta etapa estamos donde ya no, si te cachan a ti varón a los varones de Marte, aquí no, ya quedamos, amén. Si cachan al varón de Marte donde no debería estar, ya no lo apedrean. Ahora el Espíritu redarguye de pecado. Pero si no hay sanidad en ese pecado, cuando vino el profeta con el profeta Natán con David, él le redarguyó porque venía enviado de Dios. Y así mismo el Espíritu de Dios viene enviado de Dios a nosotros, su pueblo, también a los de Marte. Viene Dios y habla con su pueblo. El Espíritu de Dios empieza a trabajar en la vida de nosotros. Y de repente encuentra una manchita en el vestido de la novia y dice, no, esto no pasa, esto no debe estar aquí. Lo empieza a redarguir. Y de repente la mente empieza a decir, ay caray,
Y de repente el Espíritu habla más fuerte y de repente me escondo más para no ofender para allá. Y de repente el Espíritu habla más fuerte y yo sigo escondiéndome porque no quiero revelar lo que hay dentro de mí. En aquel tiempo llegó Natán. En este tiempo llega el Espíritu Santo a la iglesia. Ahora, está de nosotros qué vamos a hacer. Me levanto el cuello y digo, no, yo estoy muy bien, aquí no pasa nada, y de los mejores, casi mi hermano, casi una aureola. Si se dieran los galardones del Espíritu, usted miraría mi aureola, pero como no se ve, es una aureola espiritual, nada más que no la puede ver, porque ya casi soy. Me humillo delante de tu presencia, Señor, perdóname, Padre. Porque cuando el Espíritu empieza a trabajar, ya no vas a estar tan tranquilo como antes. Por eso un pastor antes decía, antes de conocer a Cristo, yo era un pecador feliz. Yo pecaba y no había problemas. El problema fue cuando vine en los caminos de Dios. Y ahora cuando pecaba, el Espíritu me redarguía y era un tormento que no me dejaba estar hasta que yo soltara y me librara de ese pecado. Porque es grandioso, es precioso, pero también es difícil salir de esa situación cuando ya estamos en ese problema. Por eso yo lo que quiero es, como el salmista decía, además usted dígale, yo lo que quiero es llenarme de los estatutos de Dios y tenerlos grabados en mi corazón, en mi alma, en mi mente, en todo mi ser. Quiero que fluya en los estatutos de Dios en mi vida, para que cuando yo platique o hable con alguien, solamente salga pura palabra de Dios. Y aunque me ofendan, aunque me digan lo que me digan, solamente palabra de Dios va a salir de mi boca. Aleluya. ¿Podemos decir eso? Si no puede, no se preocupe, yo tampoco. Pero sí, vamos a esforzarnos. Vamos a esforzarnos a llenarnos nosotros para que salga y fluya pura bendición de nuestra vida. Amén. Póngase de pie, denle esa ofrenda de Padre al Señor. Y después póngase de pie. Díganosle, Señor, mi anhelo es llenarme de tus estatutos. Dice la palabra del Señor que Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer. A veces no nos dan ganas de hacer la voluntad de Dios, a veces no nos dan ganas de portarnos bien, pero Él pone también el deseo, Él pone las ganas, Él pone el querer como el hacer. Si yo estoy teniendo problemas en el hacer por causa de que no quiero, dígale, Señor, ayúdame a querer hacer tu voluntad. Ayúdame a quererme llenar de tus estatutos. Aquí estoy, Señor. Lléname, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor. Y lléname, Padre Santo. No te pido que nos llenes de tu palabra, porque la manera de llenarnos de tu palabra va a ser estudiando tus escrituras, encontrándole sabor, leyéndola todos los días y cuidando de estar en ello, Padre. Pero sí te rogamos, Señor, como tus hijos, que nos ayudes en el querer. En que nos ayudes en el querer leer tu palabra, que nos ayudes en el querer pasar tiempo contigo, que nos ayudes, Señor Dios, en el querer, Señor Dios, alabarte, en que nos ayudes en el querer bendecirte, que nos ayudes, Señor, a que no nos encontremos, Señor Dios, frente, Señor, en un lugar, Señor, vergonzoso, Señor Dios, sino que nos permitas estar llenos de tu presencia,
llenos de tu palabra, para que el día que sea necesario, cuando venga la prueba, Señor, yo pueda responder como hijo tuyo, Señor, oh Dios, como hijo que te bendice y como hijo que bendice, Señor, a todas las personas, Padre, aún, Señor, oh Dios, a los que nos ultrajan, que nosotros estemos tan llenos de tu palabra, tan llenos de tu bendición, tan llenos de tu resplendor, Señor, oh Dios, que nosotros podamos reflejar al mundo, Señor, tu rostro, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te rogamos. Dígale usted al Padre lo que usted necesite, pídalo, y Él que bendice abundantemente, dice la palabra, Él le bendecirá. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias por la palabra que tu siervo has puesto, Señor. Gracias, Señor, por la parte que nos corresponde, Señor, por habla nuestras vidas, Señor. Te damos la gloria, Señor, en esta noche, Señor, antes de terminar. Que esa palabra que tú traes, Señor, caiga siempre en buena tierra, Señor. Que la palabra que traes sea como lluvia, Señor, que permite que germine, Señor, en nuestros corazones. Háblanos, Señor, porque los tiempos, Señor, son difíciles, Padre, y necesitamos el consejo de tu palabra, Señor. Necesitamos ser redarguidos por tu poderoso Espíritu Santo. Señor, bendecimos a los hermanos, Señor, que tal vez hoy estén acá por motivos de viaje, motivos personales, tal vez laborales, Señor. Pero los bendecimos, Señor, donde ellos se encuentran, Señor. Los que están de viaje, guárdalos, Señor, que puedan regresar con bien, que sus planes, si es tu perfecta voluntad, sean llevados a cabo, Señor. Te pido, Señor Jesús, por las peticiones de oración que tenemos, Señor, tú sabes, tú conoces los nombres. Y seguimos clamando, y seguimos esperando, y seguimos creyendo en milagros y en restauraciones, Señor. Seguimos creyendo, Señor, que tú eres Dios y que en medio de todo lo que está pasando en el mundo, Señor, nuestra vida está bajo el control del Todopoderoso. Señor Jesús, te doy gracias por el pastor Leopoldo, por mi pastor, Señor. Gracias por el siervo. Gracias por el siervo Leo, Señor, por la palabra que ha compartido hoy, Señor. Bendice su vida, su casa, su familia, Señor. Bendice los hogares de mis hermanos que están hoy aquí, Señor, de los líderes, de los servidores. Te pido especialmente, Señor, por el culto que vamos a tener el domingo para los pequeños, Señor. Pequeños en edad, Señor, porque son importantes y valiosos para ti. Que todo lo que vamos a hacer el domingo, Señor, todo, la agenda que se ha planeado, Señor, la ponemos delante de tus pies. Que tú te glorifiques ahí, Señor, que las familias que van a venir, los niños que van a venir, Señor, reciban y sean impactados, Señor, porque el propósito es que ellos sean impactados en su vida. Que las semillas, Señor, sea sembrada en sus tiernos corazones, Señor, ese es el propósito. Que tú los alcances, Señor, que algo especial de Dios sea sembrado en sus corazones. Te pido, Señor, que tomes el control de todo, Señor, lo que hacemos en este lugar. Que sea siempre para tu gloria, para tu honra, Señor. Gracias por los que van a participar, por los que han dispuesto su tiempo, Señor, o han traído algo, Señor, han invitado a alguien, Señor, de algún modo, Señor. Porque esta actividad, Señor, no es de una sola persona, no es solo un departamento el que puede hacerlo, Señor. Es tuya, Señor. Te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos, los que tal vez trabajan mañana, Señor. Dale descanso esta noche, Señor. Que ellos puedan iniciar un nuevo día mañana, Señor, y lo creo, Señor, porque tú eres poderoso. Que bendigas el fruto de sus manos, que bendigas la labor que hacen, Señor, que esa bendición especial, ese algo, Señor, que solo tu poderoso Espíritu puede hacer, esté en sus trabajos, en sus empresas, en sus negocios,
y lo que ellos hagan, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, que salgamos de este lugar tomados de tu mano y en tu presencia, y que mañana, si tú lo permites, Señor, podamos iniciar un nuevo